Saludos a su amigo el pastor Obed Mesa. Estamos aquí en Fortaleza, México, Los Mochis, Sinaloa. Y hoy vamos a hablar acerca del bautismo. Vamos a tener bautismos el próximo campamento, Semana Santa, el jueves de Semana Santa, para que se vayan grabando la fecha. El jueves a la 1 de la tarde tenemos los bautismos. Entonces, para bautizarnos necesitamos saber qué es el bautismo, en qué consiste. Tenemos que estar bien seguros de lo que vamos a hacer. Y como les decía ahorita, para hablar del bautismo tenemos que hablar de la muerte espiritual de Jesús. Es un tema que tiene todo que ver con el bautismo. Así que abróchese los cinturones porque vamos a hacer un paseo por la Biblia. Amén. ¿Estamos listos? ¿Quién trajo aquí a escribir? A ver, dígalo otra vez porque ahora sí hay cámaras. Quiero que la gente se anime porque viene a aprender palabra de Dios. Gracias, gracias mis hermanos. Les felicito. Yo sé que con el frío que estaba haciendo era más fácil haberse quedado en casa con un chocolatito y viendo la película de Coco, con un panecito. Ayer vimos esa película y terminamos llorando. Bueno, yo no lloré porque soy hombre, pero todos abrazándonos y nunca había querido tanto a mi mamá ni a mi papá. Bueno, promueve mucho el culto a los muertos, pero dentro de otras cosas tiene cosas buenas ahí, ¿no? Usted nomás elimine las cosas que no son. Bien, vamos a hablar pues del tema de la muerte espiritual de Jesús. A ver, dígalo conmigo para aprenderlo. Dígalo, muerte espiritual de Jesús. ¿En qué consiste el tema la muerte espiritual de Jesús? Levanten su mano quienes no han escuchado este tema. Quiero saber en qué estoy pisando. Que levanten su mano, si no lo saben, mejor para mí. Ok, este es un tema ya que en Fortaleza lo hemos enseñado prácticamente desde el principio, pero siempre hay gente que está llegando y que no lo ha escuchado. Por eso este tema lo doy por lo menos una vez por año, porque tenemos que estarlo repasando. Si usted ya lo sabe, que le sirva como repaso. Tómelo como un repaso, amén. Bien, la muerte espiritual de Jesús. Yo siempre empiezo con esto. ¿En qué consiste este tema? Todo es alrededor de 3 días que Jesús estuvo en la tumba. Y ahorita voy a hablar de qué tumba estuvo. Siempre se nos enseñó que Jesús murió en la cruz y luego que al tercer día resucitó. ¿Tú escuchaste eso, Arturo? Que murió y al tercer día resucitó. Pero alguien te enseñó qué pasó esos 3 días. Nunca nos enseñaron eso, ¿verdad? ¿Qué pasó esos 3 días? Yo nací en el Evangelio. Y no hablo de iglesias católicas, protestantes, mormones, quien sea. Es muy interesante y muy importante saber qué pasó esos 3 días, porque ahí está tu victoria. La victoria no estuvo en la cruz fue parte del proceso. La cruz fue parte del proceso, pero no nos podemos quedar en la cruz. Al tercer día resucitó, pero no me puedo brincar. Hubo 3 días en los que sucedieron cosas que estremecieron al mundo. 3 días. Bien, vamos a iniciar con Génesis 2:17 para entender primeramente quién es un muerto espiritual. El tema es la muerte espiritual de Jesús. ¿Quién es un muerto espiritual? Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estas son palabras de Dios para Adán y Eva. De todo puedes comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero resulta que la tremenda Eva, la culpable de todo, no es verdad, los dos son igualitos, tomaron el fruto prohibido. Y quiero aclararte que no fue una manzana, amén. Siempre me dijeron que había sido una manzana y por más que lo busqué en la Biblia no hallé la manzana. Lo ha de haber dicho Cantinflas o Chespirito y todos lo creímos. Simplemente dice el fruto prohibido. El fruto prohibido. No vamos a entrar en tema de qué es el fruto prohibido. Pero comieron el fruto prohibido y resulta que no cayeron muertos. Resulta que pensábamos que como dice ahí, el día que de él comieres ciertamente morirás. Ellos probaron el fruto prohibido, pero no cayeron muertos. Continuaron con vida.
¿Sabe qué fue lo que sucedió? Que murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pecado entró a ellos. Dice la Biblia que por el pecado entró la muerte. Por lo tanto, la muerte que ellos estaban experimentando era una muerte espiritual, no era una muerte física. Adán siguió viviendo muchos años más y lo vamos a confirmar en Génesis capítulo 3, versículo 6 y 7. Génesis 3, 6. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vámonos ahora al versículo 22 y 23. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 22. Vamos comprendiendo que dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Siguiente versículo. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Estamos viendo aquí que ellos continuaron viviendo físicamente. Ahora vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. Aquí está, lo que estamos haciendo aquí es aclarando quién es un muerto espiritual. Conoció a Adán a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahora vamos al capítulo 5, versículo 3, Génesis 5, 3. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. O sea, después de Caín y Abel tuvo más hijos. Aquí está otro hijo de Adán que se llama Set. Versículo siguiente. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, fíjese qué tremendo, a los 500 años todavía dando a los 600, 700, 800 años y dándole duro, y todavía tuvo hijos e hijas. 800 años y todavía tenía hijos e hijas. Para que se dé cuenta usted. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años. Pero ¿sabe una cosa? Todos esos años los vivió como un muerto espiritual. Estaba vivo físicamente, pero era un muerto espiritual porque el pecado había caído en él. ¿Está claro quién es un muerto espiritual? Una persona que vive en pecado, una persona que le ha caído pecado. Usted váyase a un lugar de aquí en Los Mochis, el lugar más transitado. Como le dije la otra vez, estadísticamente se dice que el lugar más transitado de Mochis es Zaragoza y Obregón, ¿verdad? Porque ahí viene gente de los ejidos y por ahí. Dice que pasan miles y miles de gente en el día por ahí. Yo me puse a pensar esto. ¿Cuántos muertos ve que usted que están pasando por ahí? Muertos espirituales. Amén. Gente va caminando físicamente, pero el pecado está en ellos, es un muerto espiritual. Bien, una vez aprendiendo qué es un muerto espiritual, ahora vamos a ver por qué Jesús fue un muerto espiritual. Suena muy raro esto, sin embargo es palabra de Dios. Vamos a Isaías 53, 6. ¿Por qué Jesús murió espiritualmente si un muerto espiritual es aquel que tiene pecado? ¿Cómo es posible que Jesús haya muerto espiritualmente si él no pecó? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, tome nota de esto si quiere subrayarlo, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, el Padre cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Diga conmigo, Jesús nunca pecó. No era su pecado, era el pecado de nosotros, fue cargado sobre Jesús. Segundo a los Corintios 5:21. Nos tiene que quedar bien claro que Jesús no pecó. Dice
2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está aclarando que Jesús no cometió pecado, sino que el Padre le cargó nuestro pecado. Por nosotros, diga conmigo, por nosotros. El Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia. Lucas 22:37. Lucas 22:37. Te voy a dar una lluvia de cita bíblica porque todo esto lo tenemos que corroborar. Dice Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, son palabras de Jesús, que se cumpla en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, es decir, con los pecadores, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Jesús fue contado como un pecador, como si hubiera sido un pecador, así fue contado Jesús. Vamos a ver por qué. Hay gente que piensa que fue contado entre los pecadores cuando estaba en la cruz, porque había 3 personas, o 2 aparte de Jesús, los cuales eran pecadores, y creen que se refiere a eso. Jesús fue contado como unos pecadores, por eso lo crucificaron. Pero las siguientes citas que te voy a dar nos aclaran que no se refiere a los pecadores de la cruz. Inclusive Jesús a uno de ellos le otorgó la salvación. Le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Bien, vamos a continuar. Lucas 16:19. Perdón, vamos a Juan 19:30 primero. Vamos a corroborar que Jesús murió espiritualmente en la cruz. Juan 19:30, cuando Jesús, está hablando de Jesús crucificado, Jesús en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Imagínense esta escena, Jesús en la cruz, y dijo, consumado es. Hay otras palabras anteriores. ¿Quién se acuerda de otras palabras de Jesús en la cruz? Hay otra que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra también es muy importante. No las voy a mencionar todas, solamente quiero decirte estas, que fueron las últimas. ¿Por qué me has abandonado? Qué tremendo ver la imagen de un padre abandonando a su hijo en un momento tan crucial. ¿Cómo es posible que un padre tan bueno como es Dios pueda abandonar a su hijo en ese momento tan importante de su vida? De repente suena como un Dios malo, de repente suena como un padre sin misericordia. ¿Por qué me has abandonado? Pero sabe una cosa, ¿sabe por qué sintió ese abandono? No era que el padre estuviera dejando a su hijo ahí. Recuerde usted, vamos a Isaías 59:1, no lo traía aquí pero se me vino a la mente, Isaías 59:1, ¿qué es lo que pasa cuando entra el pecado? Dice aquí, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Es decir, que ahí está todavía la mano de Dios, ahí está todavía el oído de Dios escuchando. Pero ¿qué es lo que pasa? Versículo 2. Pero vuestros pecados, vuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y sus pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué significa esto? Que el pecado es lo que separa al hombre de Dios. No a Dios del hombre, sino el pecado separa al hombre de Dios. Este versículo está confirmando, no es que Dios no oiga, no es que Dios haya dejado de extender su mano, pero son los pecados de la humanidad los que han hecho una separación. Cuando hay pecado, hay división, hay separación entre el hombre y Dios. Por lo tanto, el versículo anterior, de 2 Corintios, dice que él no cometió pecado, pero el Padre le cargó nuestro pecado. Por lo tanto, cuando el Padre carga el pecado sobre su Hijo Jesús, automáticamente ahí hay una división, hay una separación. ¿Por qué esa separación? Porque Jesús cargó nuestro pecado. Diga conmigo, el pecado separa al hombre de Dios. ¿Queda claro por qué Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era que el Padre lo estaba abandonando.
Es que al momento de cargarle el pecado sobre él, automáticamente hay una separación de Dios. Una persona que vive en pecado vive separada de Dios. Así de sencillo. Una persona que vive en pecado vive separado de Dios. Por lo tanto, cuando el Padre le cargó el pecado a su Hijo, en ese momento hubo una separación. Por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora vamos otra vez a Juan 19:30. En este momento Jesús está muriendo espiritualmente. ¿En qué momento el Padre le cargó a su Hijo el pecado de la humanidad? Aquí, en este momento. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, o sea, he terminado mi trabajo, eso quiere decir. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fíjese bien, no dice que murió físicamente. Ahí entregó el Espíritu. Otra versión dice que murió en espíritu. Por lo tanto, en ese momento en que el Padre le carga nuestro pecado, ahí Jesús está muriendo espiritualmente. Si usted sabía este tema, pero a lo mejor no se había preguntado en alguna ocasión, ¿en qué momento fue cuando el Padre le cargó el pecado a Jesús? Aquí está en Juan 19:30. En este momento, porque dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Al haber pecado en Jesús, aunque no era de él, hubo una separación. Aquí Jesús está muriendo espiritualmente, pero estaba vivo físicamente todavía. Así como cuando Adán pecó y fue un muerto espiritual, pero vivió físicamente, vivió 930 años. Jesús está muriendo espiritualmente aquí porque le cargan nuestro pecado. Vivió unas horas más todavía físicamente. Vamos a corroborarlo en Lucas 23:46. Lucas 23:46, vamos a corroborar que Jesús estaba vivo todavía, pero ya era un muerto espiritual. Dice Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, estas son las últimas palabras de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿cómo dice ahí? Expiró. Ahí murió físicamente. Pero él ya tenía algunas horas como muerto espiritual. Ya había entregado el espíritu. Ya había muerto espiritualmente. Ya le había encargado el pecado de nosotros. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Sucede hasta en las mejores iglesias. Habiendo dicho esto, ¿quién no traía en la bolsa? Habiendo dicho esto, expiró. Sí nos quedó claro que Jesús murió espiritualmente y todavía estuvo unas horas más como muerto espiritual, pero vivo físicamente. En el versículo anterior murió espiritualmente, aquí murió físicamente. Expiró, dejó de respirar, murió físicamente. Si usted ha comprendido quién es un muerto espiritual y cómo es que Jesús murió espiritualmente, dele un aplauso al Señor. Bien. Aquí Jesús está muriendo ya físicamente, su cuerpo fue bajado. Hubo un hombre muy rico de ahí de la comunidad que pidió el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba ese hombre que pidió el cuerpo de Jesús? José de Arimatea. Él tomó el cuerpo de Jesús, él dijo, bueno, por lo menos denme el cuerpo. Lo llevó a una tumba muy bonita, a una tumba muy lujosa. Ahí estaba el cuerpo de Jesús, pero él ya había muerto espiritualmente. Vamos a ver dónde estaba el espíritu y el alma de Jesús. El cuerpo de Jesús se mantuvo ahí 3 días en una tumba bonita, pero finalmente fría y oscura. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese tiempo, esos 3 días y esas 3 noches? Lo que más la tradición ha avanzado en esto, basados en el libro de Pedro, es que Jesús bajó al infierno y que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Vamos a analizar esta parte, si realmente Jesús bajó al infierno. Vamos a 1 de Pedro. Capítulo 3, versículo 18.
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este texto lo voy a volver a leer cuando hable de la resurrección de Jesús, pero lo estoy adelantando por lo siguiente. Dice que fue vivificado en espíritu. Al decir vivificado quiere decir que estaba vivo, que murió y que volvió a vivir. Eso significa vivificado. Vamos a ver el versículo 18. Perdón, el 19. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvadas por agua. Este versículo ha hecho creer a mucha gente que Jesús, esos 3 días y 3 noches, estuvo en el infierno predicando. Así como yo estoy ahorita hablando de ti, imagínate a Jesús en el infierno predicándole a los espíritus encarcelados. Aparentemente este versículo dice eso. Sin embargo, vamos a analizar bien si realmente Jesús estuvo predicando. Imagínate 3 días. Ahora que estuvimos en Cuba, yo me vi en un tipo de Jesucristo en esta área. ¿Sabe por qué? Porque estuvimos 3 días y 3 noches compartiendo la palabra. 3 días sin parar. Nada más nos parábamos para ir a comer, para ir a desayunar, perdón. Íbamos a desayunar primero, luego veníamos y estábamos hasta las 2, 3 de la tarde, nos íbamos a comer, regresamos y le dábamos hasta las 10 de la noche. Y ellos decían, no queremos cenar, vamos a seguir. Yo sí quiero cenar. Luego le seguimos. 3 días seguidos hablando la palabra. Entonces, eso me hizo recordar lo que este versículo dice. Hay gente que cree que Jesús estuvo 3 días predicando. ¿Qué razón tenía para que Jesús estuviera 3 días predicándole a alguien que ya no tiene salvación? Estarle predicando a alguien que ya no puede salir del infierno. Ayer miraba esa película que te dije y ya me la había predicado mucho por ayer. Tuve un poquito de tiempo ahí de verla hasta medianoche. Y me di cuenta de muchas cosas. Hay muchas cosas tradicionales ahí que dices tú, no tiene nada que ver con la palabra. De cómo la gente piensa que es el mundo de los muertos. Bueno, finalmente productores de televisión. Pero una cosa sí te digo, una persona que muere físicamente en este planeta Tierra, ya no regresa jamás. ¿Escuchaste bien esto? Y si fue al infierno, ya no lo puedes pasar del infierno al cielo. Ni del cielo al infierno. Yo te puedo echar mentiras para que te calmes un poquito. Es que era bien malo mi pariente y le pago 20 cultos para que lo pase del cielo, del infierno al cielo. Yo te puedo dorar la píldora que un poquito está bien, 20. Tú nomás dame tanto y yo te saco a tu familiar del infierno y lo mando al cielo. Eso no se puede. Y te lo voy a comprobar bíblicamente. Aquí no estamos tratando de echarle leña a nadie, te estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver, vamos al libro de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, vamos a ver la parábola de Lázaro y del rico. Versículo 19, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete. Mira, aquí está una señal, porque dice que un hombre rico, los ricos se vestían de púrpura y de lino fino, no de trapos como estos. Era púrpura y lino fino. ¿Y usted sabe cómo se vestía Jesús? De púrpura y lino fino se vestía Jesús. Para quienes piensan que Jesús era un pobretón, que andaba pasando hambres y que era pobrecito, no señor, Jesús se vestía como los ricachones, porque era un ricachón, ¿verdad? Ese es otro tema, nomás me acordé por esto. El rico se vestía de púrpura y lino fino y hacía banquete con esplendidez cada día. Versículo siguiente. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían
las llagas. Este texto no lo lea cuando estén comiendo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Fíjese la diferencia. Uno fue llevado al seno de Abraham, que representa el cielo, representa la gloria, y otro fue sepultado nada más. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, el rico está en el infierno, pero mira a lo lejos, acuérdense que es parábola, y ve a Abraham, que es la representación de Dios, del Padre, y a Lázaro en su seno. Versículo siguiente. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tome nota que dice llama. Esta es una confirmación de que en el infierno hay fuego, hay lumbre, hay llama, como le quieras llamar. Versículo siguiente. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora que estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, escuche bien, por aquellos que han creído siempre que se puede sacar a alguien del infierno y llevarlo al cielo desde aquí, como de control remoto. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá a acá. Más claro que el agua no puede estar. Nadie que ya fue al infierno, que ya cayó, que murió en pecado, va al infierno, nadie puede irse al cielo ya. Mire la desesperación del rico. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Tenía 5 hermanos pecadores igual que él, iban derechito al infierno también. Y Abraham le dijo: Eneonel, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Yo me imagino allá al rico en una desesperación. Primeramente, dile a Lázaro que venga, que toque con su dedo el agua y que me la ponga en la lengua. O sea, una desesperación. Con eso se conformaba. Hasta sed me dio. Pero le dice el Señor: no, nadie de aquí puede ir para allá, ni de allá pueden venir para acá. ¿Queda claro eso? Entonces dile que vaya a la tierra. O sea, fíjese cómo son los poderosos, los que tienen poder de dinero, porque es lo único que tienen poder. Tratan de mandar, como tienen dinero, haz esto, haz aquello, así, aunque no sean sus empleados, creen que todo el mundo les tiene que hacer caso. Dile a Lázaro, o sea, quiso mandar a Dios, hágame el favor. El poderoso, el ricachón, quiso mandar a Dios. Hey Dios, dile a Lázaro que venga. No, espérate, mijo. Allá era rico y mandabas, pero aquí no. Nadie aquí puede ir para allá, ni viceversa. Entonces dile que vaya a la tierra, porque tengo 5 hermanos igual de locos que yo. Dile que vaya y les predique, por favor. Entonces dice el Señor: bájale 3 rayitas, aquí tu dinero no vale. Nadie de aquí puede regresar a la tierra. Así que si tú crees que viste a una persona que falleció, yo lo vi y estoy seguro que regresó. Siento, fíjate que no era él. Pudo haberse transformado. Pero hasta platiqué con él y me dijo. El diablo puede transformarse de muchas maneras también. Ahora, Dios también te puede consolar de muchas maneras. Como quiera que sea, pero el muerto, el difunto, no regresa. Le dijo el Señor: no puede regresar a la tierra. Allá tienen a Moisés, allá tienen los profetas, allá tienen los mochistas, los de la fortaleza, para que les prediquen. No puede venir un muerto a predicar. Y esto va de gratis, hermano. Le tengo una noticia: los muertos no van a venir a predicar a los mochis. ¿Sabe quién tiene que hacerlo? Usted y yo tenemos que hacerlo. Este fue un mensaje al corazón. Bien, entonces lo que te quiero decir con esto es que no tenía ningún sentido que Jesús hubiera ido a predicarle a alguien que está en el infierno. ¿Por qué? Porque ya no puede salir de ahí. Ya no iba a salir de ahí. Si tú le predicas a una persona, ¿para qué le predicas?
para salvar su alma, para que no vaya al infierno. Mira, te vengo a compartir la palabra de Dios, para que aceptes a Jesús y seas salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno. Pero si ya está en el infierno, ¿salvo de qué? No tiene ningún sentido que Jesús haya ido a predicarle a alguien que ya no tenía salvación. ¿Sabe a quién se estaba refiriendo? Jesús les predicó, pero no ahí. Les predicó en los días de Noé y no quisieron hacer caso. Eran los que en los días de Noé Jesús les habló por boca de Noé, porque Noé era el pregonero, dice la palabra del Señor, o sea, un portavoz de Jesús. Por lo tanto, Jesús sí les predicó a esos espíritus que ahora estaban encarcelados, pero les predicó a través de Noé, en los días de Noé, y no quisieron aceptar. Por esa razón ahora estaban encarcelados. Por esa razón ahora eran espíritus que estaban en el infierno. Gloria a Dios. Hechos 2:26. José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo puso en una tumba. El espíritu de Jesús había descendido ya al abismo, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne. Otra versión dice aún mi cuerpo descansará en esperanza. El cuerpo de Jesús fue bajado a una tumba, ahí estuvo 3 días descansando en esperanza. ¿Se acuerda que la vez pasada, la última vez que hablé de esperanza contra esperanza? O sea, si tú tienes esperanza es porque estás precisamente esperando que algo va a suceder en tu vida. Ese milagro que estás esperando va a suceder. ¿Cuántos lo creen? Abraham tuvo esperanza contra esperanza, o sea, sacó esperanza de donde ya no había. El cuerpo de Jesús estaba en esperanza. Sabía que su espíritu iba a regresar ahí. Sabía que su espíritu y su alma iban a regresar. Por eso dice, y aún mi carne, es decir, aún mi cuerpo, descansará en esperanza. Gloria a Dios. Vamos a Efesios 4, 9 y 10. Es un versículo muy contundente para confirmar que Jesús bajó al abismo, bajó a los infiernos. Esa pregunta me la hizo una persona que había escuchado este tema y me dijo, deme un versículo así que diga exactamente que Jesús bajó al infierno. Aquí está. Y eso de que subió, dice el apóstol Pablo, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, está hablando de Jesús, había descendido primero, o sea, porque dice que subió, pero primero, antes de subir a la diestra del Padre, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y usted sabe, y la ciencia lo sabe, que en las partes más bajas de la tierra, ahí está el infierno. En el centro de la tierra, ya sea, si usted y yo hacemos un hoyo aquí, ¿sabe dónde vamos a llegar? Al infierno. Pero no lo hacemos mejor, ¿verdad? Si usted se va por el océano y allá donde se hundió el Titanic, ahí también llega, o sea, por el mar, por la tierra, por donde sea. Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora vamos al Salmo 22. Ya nos quedó claro que Jesús murió en la cruz, murió espiritualmente y que su cuerpo quedó en esperanza. Sabía que iba a regresar. Ahora vamos a ver dónde está el alma y el espíritu de Jesús. ¿Por qué digo el alma y el espíritu? Solamente su cuerpo se quedó ahí. Pero resulta que usted y yo, así como Jesús, somos espíritu, alma y cuerpo. Eso somos ahora. Hace mucho que no hacemos esta declaración. Diga conmigo, yo soy un espíritu, poseo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Jesús también era un espíritu, tenía alma y vivía en un cuerpo, pero en esos 3 días su cuerpo quedó ahí y su alma y su espíritu bajaron a las partes más bajas de la tierra, dice Efesios 4:9. Ahora vamos a los salmos. Salmo 22, 1. Dios mío, aquí están estas palabras, ¿por qué me has desamparado? Quiero que vayan tomando nota de esto. Porque tú estás escuchando eso, pero tal vez vaya a haber gente, ¿verdad?, que pase por ahí, donde alguien está vendiendo carne. Porque pasa mucha gente, ¿verdad? A ver, pero ¿por qué esto? No, pero ¿cómo está esto? ¿Cómo? Entonces tú vas a, mira, por esto y por esto. Ahí está hablando David, te van a decir.
Son palabras de David. ¿Por qué dicen que Jesús, si es David? Exactamente, los salmos los escribió David. Claro que sí. Pero David hablaba salmos mesiánicos, es decir, que hablaban acerca de Jesús. Las palabras de David apuntaban hacia Jesús y te lo voy a comprobar con este salmo. Mira, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo David, pero ¿quién confirmó estas palabras? Jesús. Lo está diciendo David, pero está diciendo lo que después iba a decir el mismo Jesús. Salmos mesiánicos se le llaman, o versículos de doble referencia. ¿Por qué? Porque ciertamente la está diciendo David, pero refiriéndose a Jesús. No hubo otra persona que dijera esta frase, sino Jesús. Lo está diciendo aquí por boca de David, pero refiriéndose a Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Te quise leer el versículo 1 para comprobarte que se está refiriendo a Jesús. Amén. ¿Sí nos quedó claro que es Jesús? Y lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en este capítulo. Vamos al versículo 3. Tome nota, a ver, antes de irnos del 1, vamos a regresar al 1. Tome nota que dice, Dios mío. Acuérdense que en la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso es el Hijo. Por eso está diciendo Dios mío, Padre, Dios mío, Espíritu Santo, que es la parte femenina de la deidad. ¿Sí nos quedó claro eso? Dios mío, Padre, Dios mío, Madre, ¿por qué me has desamparado? Versículo 3. Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Me gusta esta postura de Jesús, porque si bien estaba desesperado, porque estaba en el infierno. Mira, el día de ayer me encargaron unas pizzas. Lo voy a decir como ejemplo para que veas un desespero, ¿no? Entonces yo no me gusta estar esperando mucho. No me gusta salir los domingos de aquí y ir a los sushis, porque los sushis tardan eternidades en servir y yo siempre salgo con mucha hambre. Y me ha pasado que, no, pues yo quiero un raspaquesos, como 3 quesos, un cielo mar y tardan y minutos, las tripas, no sé esperar sushi. Y aparte les traen a todos y a mí no. Soy el último. Y con decirte que en 2 ocasiones, no solamente no me lo trajeron tarde, nunca llegó. Soy el que traigo más hambre. Fui el primero que pedí, porque eso sí, date cuenta si alguna vez se toca un restaurante donde vaya yo desde que voy entrando ya voy pidiendo. O sea, yo no espero, al rato le traigo qué carta ni qué nada, ya. Quiero unos huevos con chorizo, ya. Y me pasa eso, de que les traen a todos menos a mí. Y una ocasión nunca me los... Oye, yo fui el primero que le pedí sushis y les trajo a todos menos a mí, soy el que traigo más hambre. A ver, agarró la lista. No vienen los suyos. Cristo. Me desespera mucho eso. Entonces, ¿por qué te digo este ejemplo? Porque ayer me andaba viendo si me hablaron por teléfono, no te voy a decir quién, porque aquí está. Y luego no quiere que diga. Pasa por unas pizzas de tal parte. Bueno, ahí pasé. Una pizza así. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos. Media hora. Entonces el desespero entra en mi vida en ese momento. Y voy y le digo a la muchacha, oiga, ¿por qué tarda tanto? Ellos llegaron después que ellos ya les sirvieron. Y el mío no me lo han dado. Ay, señor, espéreme un ratito, mire, que mire, que nada. El hambre desespera. Ahora, ¿por qué te digo esto? Cualquier cosa que nos pudiera desesperar a nosotros en esta vida, no se compara con el desespero que tuvo Jesús en el infierno. O sea, yo ahí, lo peor que puedo hacer es decirle, no quiero sushi, me voy a los hot dogs de enfrente y ya, se acabó el problema. Pero Jesús, ¿a dónde se iba a ir si está en el infierno? Sí clamaba.
No dejarás mi alma en el Hades. Pero ¿sabes qué clamaba? Yo me imagino, y esto porque yo así lo visualizo, Obed 4:8, de que sí le entraba desespero a Jesús estando allá, pero de repente él sabía que tenía que tener tranquilidad. Y mira lo que decía desde el infierno: porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O sea, estaba alabando al Señor todavía. En el infierno, yo no alabé al Señor en los uchis. Él sí alabó al Señor en el sufrimiento. Amén. Ojalá hubiera alabado al Señor, me lo hubieran traído rápido. Vamos a leer ahora el versículo 12 y luego en adelante. Me estoy brincando para ver los más esenciales. Vamos al versículo 12. Estamos en el Salmo 8. Perdón, Salmo 22. Salmo 22, 12. Dije Salmo 8 separado, Una vez dije Salmo 8 así rápido y un mocho se enojó conmigo. Fíjese, Salmo 22, 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Jesús está siendo rodeado por demonios. Son toros de Basán. El tema de hoy es el bautismo. Te estoy tocando la muerte espiritual de Jesús. Hay mucha más profundidad en eso, pero en el Antiguo Testamento a los toros de Basán los representaban, o los demonios eran representados por los toros de Basán. Por lo tanto, Jesús está diciendo: toros de Basán me han cercado. Seguimos leyendo. Imagínense ese cuadro: Jesús rodeado de demonios. Abrieron su boca como león rapaz y rugiente. Abrieron su boca sobre mí. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahí está el sufrimiento de Jesús en el infierno. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Jesús está siendo despedazado. Versículo siguiente. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Primero mencionó toros de Basán, después mencionó perros, finalmente eran animales. ¿Se acuerda cuando hablamos de la señal del pesebre? Cuando vemos un pesebre, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Jesús rodeado de animales. Quiero que sepa algo. Qué bueno que vino a Fortaleza esta noche, porque aquí viene a aprender palabras, revelación. ¿Qué significa el pesebre? El pesebre, bueno, la definición de pesebre es el comedero de animales. Es donde comen los animales, un pesebre. Pero ¿por qué Jesús nació en un pesebre? Hay gente que dice, es que eran tan pobrecitos, que José y María no tuvieron otro lugar y lo llevaron humildemente, hasta le dicen así, humildemente a un pesebre. Eran tan pobres, tan pobres. No, Señor, no eran pobres. Su padre era carpintero. Y los carpinteros ganan muy bien, ¿Y qué cree? José era de los que siempre quedaban bien a los clientes. ¿Qué fue lo que le llevaron a Jesús los reyes, los pavos reyes, decía mi hija cuando estaba chiquita? Los reyes magos le llevaron oro, incienso, mirra. ¿Sería pobre? Le llevaron oro. Aleluya. Por aquí es gente que piensa, no te debes poner esclavas de oro, es un pecado. ¿Qué pecado? Jesús tenía oro, señores. Aleluya. ¿Sabe por qué nació en un pesebre? Porque ya no hubo lugar ni en el Fiesta Inn, ni en el Best Western, porque tenían para pagar, amén. No había lugar en ningún mesón, que hoy en nuestros días puede ser un hotel de 5 estrellas. No había lugar. Por lo tanto, lo tuvieron que llevar a un pesebre. Pero no porque era pobre. Y la razón que fue un pesebre, eso de que estaban llenos los hoteles, fue solamente un pretexto. ¿Sabes por qué? Porque ese pesebre era la representación de Jesús en el infierno.
Era la representación de Jesús. Era un simbolismo de que Jesús iba a estar rodeado de demonios. Nosotros en el pesebre de nuestra casa ponemos borreguitos, ponemos gallitos, ponemos gallinas, ponemos vaquitas, ponemos chivitas rayadas, ponemos de todos los tipos de animalitos bonitos. Pero ¿saben el infierno qué eran? Eran demonios. Fuertes Toro de Bazán. Perros me han rodeado. Por eso usted de repente nos escucha a mí a la pastora que cuando nos referimos al diablo, el perro. Porque Jesús así lo simbolizó. Los demonios, perros me están rodeando. Amén. Así que no te dejes del perro. Amén. Aquí está otra confirmación de que era Jesús. Horadaron mis manos y mis pies. Y te enseño esto para que tú sepas cómo confirmar esto que estás recibiendo. No, se está refiriendo a David. Es que como David era pastor de ovejas, entonces él cuidaba. Y sí, el mismo David una vez dijo, si un león, si un oso venía con mis ovejas, yo mataba al león, yo mataba el oso. A lo mejor era David que estaba viendo cómo los perros se querían acercar, cómo los toros querían acercarse a sus ovejas. No, Señor, era Jesús. Te lo comprobé en el primer versículo que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era Jesús. Y lo comprueba aquí otra vez, era Jesús. Mira, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron quiere decir, le hicieron hoyos a mis manos y a mis pies. ¿Por qué estoy tan seguro que era Jesús? Porque a ningún otro personaje de la Biblia le hicieron hoyos en sus manos y en sus pies. Por eso sabemos que es Jesús. Versículo siguiente. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Por qué dice puedo contar mis huesos? ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo de Jesús quedó intacto. El cuerpo físico de Jesús quedó intacto en esperanza de que iba a regresar su espíritu y su alma. Por eso dice, puedo contar todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Pero no lo estaban mirando así como los animalitos que pintan en el pesebre, así un burrito viendo a Jesucito. No. Eran demonios y usted sabe cómo las fieras, cómo se miran antes de pelearse. Te conté una vez que fuimos al zoológico de Guadalajara y la verdad que me daba un poco de flojerita ir a ver a todos los animales, pero me animé porque era a través de un teleférico. Entonces, a gusto nos subimos ahí y nos iban llevando por arriba. Mira, ahí están los leones, ahí están las. Entonces, cuando pasamos por arriba donde estaban unos pumas, amén, gloria a Dios, Chile, aquí están los pumas ahí. Entonces, estaban a punto de pelearse dos pumas. Qué feo es una pelea de fieras, ¿eh? Dios mío, no hay cosa más fea que una pelea de fieras. Y eran hembras las dos. Entonces, estaban así mirándose cara a cara. Duraron minutos, pasaban los minutos. Bueno, ¿ustedes qué se van a pelear, pues? Ya, agárrense ya. Y nomás se daban vueltas. Nos fuimos y nunca se pelearon. Se pelearon después, yo sé. Ahí está Jesús diciendo, mientras tanto ellos me miran y me observan. Pero ya te dije, no era una mirada tierna. No era una mirada de Jesucito en el pesebre. No, lo querían despedazar. Te lo voy a comprobar con otra cita bíblica. Está claro que es Jesús sufriendo en el infierno. Aleluya, den un aplauso al Señor. Salmo 35, Salmos 35, 15 y 16. Dígale que está a su lado, qué bueno que vine. Estamos aprendiendo esta noche. Aquí venimos a aprender la palabra. Porque ellos se alegraron de mi adversidad. Está hablando de Jesús en otro salmo de los demonios que lo estaban torturando. Ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables. Y yo no lo entendía. Fíjate lo que dice aquí. Me despedazaban sin descanso. Ese sufrimiento de Jesús fue terrible.
me despedazaban sin descanso. Sin descanso. Usted vio la película de Mel Gibson de Jesucristo crucificado, la pasión de Cristo, y nos dolía, ay, le pegaron, ay, los latigazos, ay, la corona de espinas. Y cuando estábamos en el cine viendo esa película, yo escuché gente que cuando Jesús ya por fin expiró, escuché gente que, ay, al fin se murió, ya dejó de sufrir. No, apenas empezaba el sufrimiento de Jesús. Si usted cree que la cruz fue terrible para Jesús, el infierno, dice, me despedazaban sin descanso. ¿Y por qué tenemos que saber esto, pastor? Mira, ni me hubiera dicho. No voy a poder dormir esta noche. No, qué bueno que lo estás conociendo. ¿Sabes por qué? Porque ahora vas a amar más a Jesús. Ahora vas a comprender el sacrificio completo de Jesús. Y que no solo fue en la cruz. ¿Y sabes por qué permitió el Padre que despedazaran a su Hijo sin descanso? Por amor a nosotros. Porque nos amó. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo hizo por amor a nosotros. Esto nos hace decir, Jesús, si antes decía que te amaba, hoy te amo 1000 veces más. Hoy te amo más, Jesús. Aleluya. Oh, sí, Señor. Vamos al 16, por favor. Como lisonjeros escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Ahí están las fieras, esos que lo miraban, esos que lo observaban, pero lo observaban crujiendo sus dientes. Vamos ahí mismo al Salmo 35, pero vamos al versículo 1. Pelea, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Si eran palabras de David, pero Jesús está diciendo, Padre, mira lo que me están haciendo, pelea contra ellos. Versículo 2. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. ¿Cuántos retoman esa palabra para sí mismos? Y decirle, Señor, mira, todos esos que quieren pelear contra mí, encárgate tú de ellos. Sean vueltos atrás y sean avergonzados los que mi mal intentan. Diga conmigo, me apropio de esta palabra y creo que Dios pelea por mí. Versículo 5. Sean como el tamo delante del viento. El tamo son esas ramas que no pesan nada y que el viento se las lleva cuando quiere. Y el ángel de Jehová los acose. Vamos hasta el versículo 7. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Diga conmigo, Jesús sufrió por mí en el infierno. Aleluya. Bueno, este tema es muy extenso, lógicamente lo vamos a terminar hoy, pero quiero llevarte una reflexión para ir cerrando acerca de Jesús cargando nuestro pecado. O sea, ¿por qué tuvo que suceder todo esto a Jesús? ¿Por qué lo tuvieron que atormentar en el infierno si ya lo habían atormentado mucho en la cruz? Simplemente, escúchelo bien, y esto es plan de salvación para toda la gente que me esté escuchando a través de esta cámara, porque yo sé que los que están aquí son salvos, amén. Así lo declaro. Todos somos salvos, todos ya confesaron que Jesús es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque una persona que muere físicamente en pecado tiene que ir al infierno a pagar las consecuencias de su pecado. ¿No te parece una bendición que Jesús pagó el pecado de nosotros? Si Jesús no hubiera hecho eso, nosotros estaríamos en pecado ahora y tuviéramos que ir derechito al infierno a pagar las consecuencias del pecado. Dígame si no fue maravilloso lo que hizo Jesús.
Nosotros, la humanidad, íbamos derechito al infierno por haber nacido con naturaleza de pecado. Pero a Jesús viene como nuestro Salvador y damos una vuelta completa y ahora vamos a la gloria de Dios. En eso consiste el sacrificio de Jesús. Pero una persona que muere con pecado, lo siento mucho si alguien le dijo que algún familiar, y me incluyo yo, es que era una buena persona. Es que no le hace daño a nadie. Mira, si no confesó que Jesús es el Señor, sus pecados no fueron perdonados. Así de sencillo. Suena fuerte esto. Pero si no confesó con su boca y lo creyó con su corazón que Jesús es el Señor, sus pecados no fueron perdonados. Por más buena persona que haya sido, por más que haya ayudado gente, yo declaro en el nombre de Jesús que el señor Sammy tuvo la oportunidad de confesar a Jesús. Los que son de Mochi saben de qué estoy hablando. Una persona buena, solamente vendía gorditas, muy ricas. Les daba juguetes a los niños en Navidad, ¿se acuerdan? ¿A quién le tocaron juguetes del Sammy? Les daba, ¿qué tantas cosas no les daba? Aleluya. Era una buena persona, todo el mundo lo quería, lo quiere todavía donde esté. En Mochis va a quedar como un ícono de los Mochis. Pero por más buena persona, sabe que si nunca dijo Jesús, eres el Señor de mi vida, sus pecados no fueron perdonados. Por más buenas obras que haya hecho. Yo sé que confesó a Jesús porque un amigo mío tuvo la oportunidad de entrar con él cuando todavía él podía estar consciente. Ya andaba en las últimas, me dijo, voy a ir antes de que después ya no conozca, porque después ya no conoció a nadie. Después ya no conocía ni a su familia, ni a nadie. Las obras no te van a llevar al cielo. Es Jesús en tu corazón. Persona que muere en pecado tiene que ir bíblicamente, tiene que ir al infierno a pagar las consecuencias del pecado. Esa es la razón por la que Jesús fue al infierno. A pagar las consecuencias no del pecado de él, sino del pecado de nosotros. Aleluya. ¿Alguien ama a Jesús esta noche? Lo hizo por nosotros. Y vamos a verlo con esta ilustración, con la cual vamos a terminar ya esta noche. Números capítulo 21, del 4 al 9. Yo sé que los que están indecisos y que sí, como que no, después de escuchar este tema van a decir, yo me bautizo. Aleluya. Lo declaro en el nombre de Jesús. A mi hermano Abraham lo bautizamos allá en el Maviri. ¿Se acuerdan, hermano, qué bendición allá? Gloria a Dios. Después partieron del monte Or, está hablando de casi 1000 años antes de Jesús. El pueblo de Israel va caminando por el desierto, después de salir de la esclavitud de Egipto. Partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué nuevas? Cada rato se desanimaba Israel, hasta la fecha está desanimado. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en el desierto. Ahí está el pueblo, que ya había visto la gloria de Dios muchas veces, ya Dios le había mostrado que estaba con él. Y de todas maneras, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio por este pan tan liviano. O sea, casi como diciendo, esta cochinada no sirve para nada. Versículo siguiente. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahí vemos a un pueblo que habló mal de su pastor, habló mal de Dios, renegó. Y luego van y le dicen, oye, dile a Dios que nos perdone. Murmuramos, por eso vinieron las serpientes. Bien que sabían ellos. Sabían, estaban conscientes de que la murmuración les iba a acarrear maldición. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Quiero que sepa algo aquí con esto. ¿Qué tiene que ver esto con lo que voy a suceder después? Hay muchas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento
que vinieron a ser un reflejo de lo que iba a suceder después. Por eso dice la Biblia que la ley es la sombra de los bienes venideros. Es decir, las cosas que pasaron en la ley, es decir, antes de Cristo, es una sombra, o sea, estaba apuntando a lo que iba a pasar después con Jesús. ¿Qué es lo que sucede ahí? El pueblo está enojado contra Moisés y contra Dios porque no tenían que comer en el desierto, porque estaban cansados, porque hacía mucho sol, en fin, que porque hacía mucho frío, mucho calor. Por eso te felicité porque pudiste vencer la barrera del frío. Cuando yo salí del frío casi me regresa. Y dije, no, pues se me antoja más estar en la casa con unos panecitos, un chocolatito y unas tortillitas de harina con frijolitos refritos, panela, machaca. Pero dije, no, yo me tengo que ir a alabar al Señor. Porque dice la Biblia que nada nos apartará de su amor, ni lo alto, ni lo bajo, ni el frío, ni el calor. ¿Cuál calor? Mira, Oscar, ¿cuál frío, Oscar? Mira. Ajá. Entonces, ellos murmuraron porque se cansaron. Y cuando murmuraron, la murmuración les acarreó a ellos mismos una maldición. Amén. Siempre que hablamos de este versículo, lo aprovechamos para entender que cada vez que nosotros murmuremos de alguien, nos estamos acarreando maldición. Amén. Muy acertadamente mi hermana Selene está diciendo algo que Dios le ha mostrado. Es bueno que arregles salud, es bueno que salud divina, que arregles cuentas con tus hermanos. Cuando una vez hablaron de alguien, de un predicador, y que por cierto hoy en día me he metido a las redes sociales y he visto cómo gente creyente murmura de otro creyente, hablando de gente muy famosa, cuando lo correcto es que yo vaya con la persona. Y con la persona frente a frente y dice, ¿sabes qué? Mira, he notado esto en ti. Y como te aprecio, yo vengo a decírtelo. Como te amo en el Señor, vengo a decírtelo frente a frente. Anda, así ya cambia la cosa. Pero hablar a las espaldas de alguien es murmuración. Y hermano mío, cada vez que alguien murmura, estás jalando maldición para tu vida. Estás acarreando maldición para tu vida cada vez que hablas a espaldas de tu hermano. Por lo tanto, nosotros hemos sido una congregación muy perseguida, amén. Y como dijo alguien ahí, si hablan de Dios, ¿qué no hablarán de mí? Pero ¿sabe qué se me viene a la mente? ¿Cómo se está acarreando maldición cuando hablan de mí? ¿Sabe por qué? Porque nadie ha venido enfrente para decirme, mira, Obed, te apreciamos, por eso queremos decirte que estás mal en esto. Oh, ¿cómo recibiría yo a alguien que me venga y me diga de frente? Pero murmuran detrás de mí y ¿sabe qué digo yo? Cristo bendito, se están acarreando una maldición tremenda. Eso hicieron los judíos. Se acarrearon maldición y salieron serpientes y los mordieron. Y muchos de ellos murieron. Entonces ellos van con Moisés y dice, Moisés, ora a Dios, habla con Dios, que nos perdonen. Fíjese la instrucción de Dios. No fue una casualidad, estaba apuntando a Jesús, a lo que iba a pasar con Jesús. Mira, Moisés, fabrícate una serpiente de bronce y súbela en un asta. Y cuando alguien sea mordido por alguna serpiente, lo único que tiene que hacer, lo único que va a hacer es mirar a la serpiente y entonces va a tener alivio. ¿Por qué una serpiente? Mi mente tradicional me dijo esto, porque una serpiente que no se supone que nosotros, que Dios instruyó a Moisés para que no creyeran en imágenes, para que no adoraran imágenes, ni siquiera para que se hicieran imágenes. Porque hay mucha gente que se la tumba con esto, ¿verdad? Oye, la Biblia dice que no debes de adorar imágenes. Es que yo no las adoro. Yo traigo una foto, como traigo una foto de mi esposa, también traigo una foto de alguien y de algún santo, y por eso lo traigo, pero la Biblia dice, no te harás. Éxodo 20, versículo 3. No te harás imagen de ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te harás, diga conmigo, no te harás.
¿para dónde te haces? Es que hice una, es que traigo una, pero no la venero. No te harás. Ni siquiera la harás. Y entonces, ¿por qué Dios le dice a Moisés, haz una serpiente? Oh, pues, ¿harás o no harás? Primero dice que no harás, luego dice haz una serpiente. Entonces, ¿cómo está el asunto ahí? Ah, mire, tome nota de esto. Aquí está, mira, qué bueno que me pusieron esto, Éxodo 24. No te harás, diga conmigo otra vez, no te harás imagen. Amén. Yo te estoy hablando con la palabra por delante. No tengo por qué criticar a nadie ni hablar mal de nadie. Lo único que quiero es hablarle a los que están aquí lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y así como soy yo, quiero que seas tú. No quiero que seas peleonero con nadie sobre la palabra. Habla lo que está escrito nada más. No te harás imagen. Pero Moisés le está diciendo, vamos a regresar por favor a Números capítulo 21. Le está diciendo que haga una serpiente. ¿Por qué una serpiente? Aleluya. Si la serpiente representa pecado, vamos a Génesis 3, del 1 al 4. Nos quedan 5 minutos. Génesis 3. Pero la serpiente que era astuta, estamos hablando del principio, de la creación de Adán y Eva. Pero la serpiente que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Bien, lo que te quiero decir con esto es que ahí está la serpiente. La representación del pecado. La serpiente representa pecado. Vamos a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado, está hablando de tiempo futuro. Primero hablamos de la creación, ahí está la serpiente. Ahora vamos al futuro. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, aquí está, Satanás. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Te estoy comprobando que la serpiente es el diablo. Es la representación del pecado. ¿Por qué Dios le está diciendo a Moisés, haz una serpiente y levántala, si la serpiente representa al diablo? Si la serpiente representa el pecado. Aleluya. Qué buenas preguntas. ¿Alguien está recibiendo palabra esta noche? Gloria a Dios. Juan capítulo 3, 14 y 15. Vámonos hasta el tiempo de Jesús. Vamos a avanzar cientos de años desde que pasó lo de las serpientes en el desierto hasta Jesús. Los teólogos dicen que son aproximadamente 800 años. Mira, aquí está la representación. ¿Por qué una serpiente? Si el mismo Dios le instruyó a Moisés, no te harás imagen. Aquí está. Que nadie te come el mandado. Quiero que estés diestro en esto. ¿Por qué? Mira, Dios le dijo a Adán que haga una serpiente, así que está autorizando a que hagamos imágenes. No, Señor. Aquí está la respuesta. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es decir, hace casi 1000 años, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado. Ah, esa serpiente está representando que Jesús iba a ser levantado en la cruz. Pero la pregunta sigue, ¿por qué una serpiente? Si es una representación de Jesús, ¿por qué no le dijo Dios a Moisés, mira, haz una paloma de bronce que representa al Espíritu Santo? Oye, se me hace que se equivocó Dios ahí. Hubieras puesto un águila, una paloma, una chiva del rebaño, no sé, algo que represente a Dios. ¿Por qué una serpiente? Aleluya, ahí está la representación. La serpiente del antiguo pacto, Jesús en el nuevo pacto. ¿Cuál es la representación? Vamos otra vez a 2 Corintios 5:21. Aleluya. ¿Cuántos se gozan de estar aprendiendo palabra?
Segunda a los Corintios 5:21. Imagínate que yo me ponga a hablarte, yo era un borracho, yo era un pecador. ¿A quién le interesa lo que yo era? Yo vengo a hablarte de lo que es Jesús, de lo que hizo Jesús. Amén. Al que no conoció pecado, es decir, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está la respuesta. ¿Por qué una serpiente? La serpiente representa el pecado y Satanás, porque el Padre dice que le cargó nuestro pecado a Jesús. Y cuando el Padre le carga nuestro pecado a Jesús, en ese momento es el simbolismo de la serpiente, del pecado de la humanidad que fue cargado sobre Jesús. Ahí está la respuesta. ¿Por qué una serpiente si la serpiente representa el pecado? Diga conmigo, Jesús cargó mi pecado. Diga conmigo, Jesús pagó por mí. Él se convirtió en serpiente. Y lo comprueba la Biblia, dice, por nosotros lo hizo pecado. Hay mucha gente que se asusta con eso. No, ¿cómo que lo hicieron pecado? Lo hizo pecado. Le cargó nuestro pecado. Lo hizo serpiente. Simbolizó una serpiente. La serpiente del antiguo pacto, allá en el desierto, Dios le dijo a Moisés, mira, cada vez que una persona sea picada, sea mordida por una serpiente, lo único que va a hacer es que va a mirar a la serpiente de bronce, antiguo pacto, serpiente de bronce, y va a tener alivio. Con que mire la serpiente, va a ser librado de la muerte. Ahora vemos a Jesús levantado en una cruz. Hoy en día, todo aquel que mirare a Jesús será salvo. Todo aquel que mirare a Jesús, que le cargaron nuestro pecado, tendrá alivio. ¿Cuántos de nosotros ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón y podemos sentir alivio para nuestras almas? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, recibir a Jesús en nuestro corazón es recibir la paz, es recibir la tranquilidad? Mira a Jesús y vas a ser librado de la muerte. Cualquiera que mirare a Jesús va a ser librado de la muerte eterna. Esa es la representación de la serpiente del antiguo pacto. Levante sus manos y dígale, gracias Jesús. Gracias por ese sacrificio que has hecho por mí. No solamente en la cruz del Calvario, sino que también bajaste al infierno 3 días y 3 noches y resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Oh, levanta tus manos y adórale. Estás cerca de nosotros, Señor. Gracias, Jesús.